Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Pueden levantar la manito o hacer algún gesto en el chat. Bienvenidos a la Devi Capacita, al primer curso de ventas que estamos realizando para toda la industria turística. Para nosotros es una alegría enorme tenerlos a todos ustedes siguiéndonos en esta nueva iniciativa. Quiero contarles que esta idea surgió para poder fortalecer a todas las unidades de venta de los diferentes actores del mercado turístico y para que todos puedan tener mejores herramientas y poder ser más efectivos a la hora de vender, que es lo que todos deseamos en estos momentos. Vender, vender, vender es lo único que quiero, es el nombre de este curso, que va a constar de 5 días de capacitación con un temario el día de hoy que es ¿por qué yo? Contar las experiencias de ventas actuales, por qué me deben comprar a mí, el cliente actual y el de futuro. El segundo día, ¿conozco a mi cliente? Es una pregunta que debemos hacernos todos a la hora de vender. Perfilaciones de los clientes, cómo entiendo sus necesidades y manejo de brechas. El tercer día, mi reputación es todo, algo indispensable para todos los comerciales de hoy en día, donde los clientes siempre están analizando la propuesta de valor que están ofreciendo los comerciales. Y acá tomaremos temas cómo generar interés, cómo generar reputación, ventas sincrónicas y asincrónicas. El cuarto día, adaptándome al día después, y las claves para las ventas en el sector en el futuro, cómo vender multicanal y estrategias desde casa. Y el último día son las experiencias de vida. Antes de llegar a este quinto día, quiero agradecer a 3 empresas que siempre nos acompañan en todos estos proyectos innovadores que creamos en la DEVI para el sector turístico. Al grupo MOC, de la mano de Jacibe Chaparro, a Alexander Ruiz de AM Resorts y Andrés Rincón de SIC Mayorista. La verdad que sin ellos sería muy difícil poner en marcha este curso de 5 días con estos capacitadores que tenemos hoy para ustedes, donde les van a enseñar todos los recursos que tienen a su disposición para que el día de mañana puedan salir más fortalecidos para la venta. Los capacitadores que tenemos son 2. Andrés Álvarez, él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con aplicación en turismo. Tiene una especialización en gerencia de proyectos y gerencia de procesos y calidad, maestría en innovación de la Universidad EAN, maestría en administración de negocios tecnológicos de la Universidad de Nebrija de Madrid. Además, es consultor en competitividad para ProColombia, lo cual se acerca mucho a nuestro sector, es supremamente importante, y docente en mejoramiento empresarial de la Universidad Externado de Colombia. El otro capacitador es nuestro profesor Ricardo Díaz, ingeniero de sistemas y computación de la Universidad de los Andes, especializado en gerencia estratégica de mercadeo y ventas, también de la Universidad de los Andes. 20 años de experiencia en el área comercial, de mercadeo y ventas, experto en crear campañas de marketing tradicional y digital para aumentar el tráfico, la conversión y frecuencia de uso, ventas a través de diferentes canales. La verdad, el equipo que contamos hoy para esta capacitación es muy importante, están supremamente capacitados y la metodología que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a mutear todos los micrófonos para que solamente quede el sonido del profesor, del capacitador y sus pantallas. La idea es que a través del chat ustedes pueden ir realizando sus preguntas o sus dudas y al finalizar cada día se elegirán las preguntas más relevantes, las que no sean repetidas, para poder respondérselas. Así todos los días de la capacitación. Esperamos contar con todos ustedes puntualmente a las 5. Obviamente ya estamos un poquito retrasados, pero bueno, es la primera vez.
Queremos que la pasen muy bien, que aprendan, que anoten, que tomen la información más significante para ustedes y que por favor lo aprovechen y les guste mucho. Esperamos al finalizar de estos 5 días sus comentarios, serán bienvenidos y poder continuar con este tipo de cursos a través de la Devi Capacita. Posiblemente el próximo mes tengamos algún otro, pero primero terminemos esto y que ustedes nos informen cómo les pareció. Muchísimas gracias. Quiero darle el paso a Ricardo, que va a ser su profesor del día de hoy. Muchísimas gracias. No me aparece nadie. Dios mío. Ya, ahora sí. Muy buenas tardes para todos. Creo que ya me están escuchando. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Va a ser un curso muy interesante. El mundo de las ventas, todos los días tenemos cosas para aprender. Fabián les contaba que tengo más de 20 años de experiencias trabajando en diferentes industrias y todos los días tengo algo por aprender y por practicar para mejorar mi proceso de ventas. De verdad valoro mucho que nos estén acompañando para compartir sus conocimientos. Como Fabián lo mencionó, por favor, si tienen preguntas, escríbanos por el chat. Estaremos atentos a responderlas. Vamos a ir haciendo algunas interacciones en algunos momentos para que podamos hacer esto un poco más fluido. Su participación es fundamental para que podamos darle a este curso dinamismo, para que podamos responder las preguntas que son fundamentales. Entonces, muchas gracias y bienvenidos. Vamos a iniciar con una dinámica. Les habíamos pedido por el chat que tuvieran a la mano el celular. Entonces, es un ejercicio muy sencillo. Un instante. ¿Listo? Por favor, tomen su celular y lean este código QR para responder una pequeña encuesta de 2 preguntas. A ver. Aquí Andrés me va contando cómo va la encuesta. Andrés, ¿puedes ahí colocar sonido para ti, por favor? No, ok. Dame un instante que aquí Andrés... Bueno, entonces aquí Andrés por el interno me va contando cómo va la encuesta. Por favor, con su teléfono celular y su código QR los va a llevar a una aplicación donde les va a hacer 2 preguntas. Cuando termine, Andrés me confirma para mostrar aquí los resultados. De hecho, vamos a ir preparando acá esto. Permítanme un momento.
para tenerlos listos. Muy bien, aquí ya estoy viendo que están respondiendo la primera pregunta y estamos esperando la segunda pregunta para poder yo compartirles las respuestas. A ver, ya vamos en la primera pregunta. Vamos a avanzar a la segunda pregunta, por favor, Andrés. A ver, dame un instante. Verificamos acá. A ver acá. Dame un instante. Estamos dando ingreso a unas personas que estaban llegando. ¿Listos? Ok. Andrés, ¿ahí tienes sonido? A ver, miramos que Andrés me está diciendo que no tiene sonido. Un momento. Listos. Andrés, ya tienes el rol de hospedador. Ya vas a tener sonido. Hola, ¿cómo están? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya estamos viendo la pantalla. Estamos viendo la segunda parte de la pantalla. La primera pregunta no la alcanzamos a ver. Si puedes regresar. Sí, si quieren completamos este y ya miramos los resultados. Ok. Entonces, por favor, con sus teléfonos, avanzar a la segunda pregunta y responder. Listo, Andrés. Yo creo que ya nos puedes mostrar los dos resultados. Listo. Entonces, ¿qué se aprecia acá? Pues básicamente pues, se les pedía un tema de nombrar 3 palabras, pero pues una palabra corta por cada una, y saber cuál es el primer factor de ventas. Digamos que la palabra conocimiento en este caso es la que más relevancia tiene, la que más repeticiones tuvo, entonces pues es interesante. Otras que también sobresalen, depende del tamaño, estamos viendo que experiencia, confianza, necesidad, actitud, seguridad, y pues ahí ustedes ven el resto de 9 palabras. Esto sería interesante, incluso si ustedes le pueden digamos, oprimir para tener un fondo de pantalla de esto, un pantallazo como se llama, sería también chévere para que lo puedan guardar porque pues esto les da muchos insumos de aquí en adelante. La idea, y pues gratamente veo que no salió precio por ahí, y es interesante pues porque casi que es uno de los factores que normalmente la gente lo busca o lo menciona, entonces pues interesante que no haya salido así como tan relevante. Entonces, súper interesante. Y en la parte anterior, en la pregunta anterior, estábamos viendo que el mayor porcentaje está con las agencias de viaje que están atendiendo a público, en el que tenemos un 46%, y tenemos pues de agencias un 7,74 como tal, y pues un 32% de otros que básicamente pues son actores de turismo que están relacionados.
Perfecto, Andrés. Muchas gracias. Entonces, a ver si me devuelves el control. Gracias. Vamos ahora sí a compartir y arrancamos. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de hacer bien nuestro trabajo como vendedores, el punto de partida inicial siempre es entender cuál es el contexto que estamos viviendo y cuál es el contexto que están viviendo nuestros clientes. En este momento, pues hay una circunstancia llamada COVID-19 que ha cambiado todas nuestras dinámicas de negocios y el sector turismo particularmente se ha visto afectado por esta situación. Lo que estamos viendo en los diferentes países con diferentes grados de avance, particularmente tomo como ejemplo el caso de Colombia, es que vemos que varios de los componentes de la cadena de valor o de la cadena de servicio, cuando hablamos de turismo, están paulatinamente volviendo a retomar su funcionamiento normal. Escuchamos que las aerolíneas y los aeropuertos están poco a poco siendo abiertos, poco a poco las frecuencias de vuelo están retomando los estándares que tenían, las cantidades que teníamos en el pasado. En algunos casos había restricciones para viajar por tierra entre ciudades utilizando el servicio intermunicipal. También gradualmente ha empezado a ser activado. Los viajes por carretera están sujetos a restricciones de destino y esto es un tema importante porque particularmente en Colombia, y entiendo que en algunos otros países es así, no solo es suficiente con que el gobierno central habilite el uso de los aeropuertos o el uso de ciertas carreteras, sino que los gobiernos locales determinan en últimas cuáles son las reglas con las cuales pueden o no aceptarse viajeros o pueden o no prestarse servicios de turismo. Y esto es bien interesante, porque no depende solamente de una autoridad nacional, sino que hay que estar enterado de las autoridades locales, qué es lo que están haciendo y cuáles son las reglas de juego con las cuales nosotros podemos movernos y, por supuesto, nuestros clientes. Los atractivos turísticos, las playas, todos los elementos que hacen parte de la oferta turística están siendo reactivados gradualmente con unas restricciones particularmente de aforo, de distanciamiento social, de uso no de tapabocas, restaurantes, hoteles, todos están adecuando esos servicios. Ese es el contexto de hoy. Hoy estamos viendo eso y hoy nuestros clientes también están informándose sobre estas circunstancias. Importante, y lo reitero, tener presente que aunque hay algunos lineamientos del gobierno central, en muchas ocasiones es el gobierno local el que define qué se puede y qué no se puede hacer y en qué condiciones. Esto nos lleva a trabajar en tres grandes pilares. El primero es que tenemos que adaptarnos. Esta es una realidad que llegó para quedarse por lo menos durante un buen tiempo. No es algo que va a finalizar en una semana o en un mes, entonces tenemos que adaptarnos. Como lo veíamos en el slide anterior, están surgiendo todos los días o cada semana una serie de reglamentaciones que aplican a los diferentes actores de la cadena de valor, que están cambiando de manera constante, que van incorporando de manera gradual sus servicios. Y esto va a ser una dinámica permanente en los próximos meses. Aquí surge un primer tema a tener en cuenta. Mucho cuidado, porque lo que hoy es cierto, las reglas que hoy aplican, pueden ser que en una semana o en 2 semanas o en un mes cambien, producto de las mismas circunstancias que vive cada región respecto a la pandemia, o bien sea porque hay restricciones nuevas, o bien sea porque se liberan algunos servicios. Entonces, y me encantó cuando veíamos la nube de palabras, que una de las más relevantes era conocimiento. Conocimiento también tiene que ver con esto, no solo con nuestro producto o nuestro servicio, sino tiene que ver con entender lo que está pasando en el contexto. ¿Cuáles son las reglas que están impactándonos a nosotros o a nuestros clientes? Y tenemos que estar de manera constante y permanente muy atentos a ver esos cambios, qué efectos o qué consecuencias tienen. Hablaba Fabián cuando hacía la introducción del curso sobre cómo nuestro cliente de hoy, como nuestro cliente del futuro. Y nuestro cliente del futuro puede ser la semana entrante, el mes entrante o el año entrante. No es tan lejano, toda vez que, como veníamos conversando, todos los días surgen nuevas reglas, dinámicas o circunstancias que pueden afectarnos, bien sea a nivel país, bien sea a nivel región. Cuando nos paramos en los zapatos de nuestro cliente, vemos las siguientes circunstancias que están sucediendo en su cabeza. La principal
probablemente es la incertidumbre. Y en eso nosotros no somos ajenos. No es claro para nosotros lo que pase hoy o lo que pasa en una semana. Venimos de un periodo bastante difícil. Nunca la humanidad había vivido una circunstancia como estas. Y siempre que hay algo desconocido, nos genera miedo. Y el miedo nos genera incertidumbre. Y es algo normal y es algo con lo cual tenemos que, en el buen sentido de la palabra, lidiar y entender en nuestro comprador. Hablábamos de que esa incertidumbre nos genera temor, y más cuando se trata de salud, y más cuando no sabemos exactamente quién es ese enemigo microscópico que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí. Y cuando en particular hablamos de pacientes asintomáticos, pues todavía es mucho mayor el temor que nos genera, porque en otros casos sabemos si una persona está enferma o no y tomamos las medidas del caso para protegernos. Pero en estos casos, muchas veces no sabemos si las personas que están a nuestro alrededor pueden o no tener la enfermedad y pueden contagiarnos, que puede o no tener ningún efecto o tener un efecto bastante complejo. También sucede, y ustedes lo han escuchado, que estamos cansados del confinamiento. Hemos tenido en los diferentes países prolongadas cuarentenas con diferentes grados de restricciones. Estamos cansados de estar encerrados y cuando además de eso le agregamos un poco de temor e incertidumbre, ese cansancio se hace mucho mayor, ese dolor, como decimos nosotros, esa tensión en el cuello, en los hombros se vuelve más fuerte. Entonces, las personas están cansadas. Y tampoco es ajeno cuando hablamos de que estamos preocupados, nuestros clientes y nosotros, por la economía, en dos dimensiones. Nuestra propia seguridad económica, que está atada a la estabilidad de nuestro trabajo o a la estabilidad de nuestros ingresos, y la percepción país, que también afecta el proceso de compra, porque puede ser que yo esté bien, pero me preocupe cómo está la economía del país, no tenga tranquilidad sobre la economía del país. Y todos sabemos que cuando la economía del país no se ve bien, pues nosotros inmediatamente restringimos nuestros gastos. Entonces esa es una preocupación que es normal después de una etapa de confinamiento, después de lo que hemos vivido, y es algo que está sucediendo en la cabeza de nuestros clientes y que no podemos desconocer. Esa es como la situación actual. Pero también hay una situación deseada de estas mismas personas. Por un lado, queremos realizar esos viajes que tuvimos que posponer por las circunstancias que se presentaron. O si los teníamos programados para este fin de año o para principio del otro año, pues una parte de nuestros clientes quiere realizar esos viajes, quiere que sucedan esos viajes, con mayor razón si los ha pagado, o si no los ha pagado, igual quiere realizarlos, ¿sí? Ese es su deseo. Frente al temor, quiere estar seguro, que también era una palabra, si no me equivoco, la segunda que mencionaban ahí. En este momento nuestros clientes quieren estar seguros, confiados, de que todo el trayecto desde la salida de su casa, pasando por aeropuertos, transporte municipal, hoteles, atractivos turísticos, playas, operadores, todos los actores que involucran eso, le brinden una tranquilidad y una seguridad que va más allá de lo que era antes un estándar en términos de proteger nuestra integridad y que ahora toma un rol fundamental, que es una seguridad en términos de salud, de que no vayamos a contagiarnos, ¿cierto? Nosotros y las personas del grupo que acompañen a ese viajero. Algo positivo para nosotros es que quiere cambiar de ambiente. Eso es algo muy positivo porque ahí somos una opción para ofrecerle alternativas para que cambie el encierro de la ciudad y vaya a los lugares que son de su preferencia. Y frente a los temas de la economía, quiere comprar con tranquilidad. ¿Cómo traducimos comprar con tranquilidad? Traducimos con unas condiciones claras, ¿cierto? Muy claras. Nada de letra menuda, nada de letra pequeña, unas condiciones claras. Y también ofreciéndole alternativas para que difiera sus pagos. Porque normalmente lo que hacemos los seres humanos, cuando tenemos alguna incertidumbre sobre la economía, es que o restringimos los gastos o preferimos ir pagando gradualmente para no gastar todo nuestro dinero. Entonces, tranquilidad también tiene que ver con la facilidad para que yo le permita realizar pagos diferidos de manera que no impacte en una sola transacción toda su economía. Esas son las dos circunstancias, la situación actual y la situación deseada. Nuestra labor consiste en cerrar esa brecha para generar la tranquilidad que le permita al cliente tomar la decisión de realizar una compra o de un viaje. Les comparto, y ustedes encontrarán muchas encuestas por estos días sobre qué pasa con el viajero post-COVID.
Esta me la encontré y me pareció supremamente interesante porque tiene que ver mucho con lo que vamos a ver durante estos días en este curso. La pregunta es, ¿durante los próximos meses te va a costar más que antes decidirte la hora de plantear un viaje? Y la respuesta de forma abrumadora es que un 77.5% de las personas dijeron, definitivamente, me va a costar más. ¿Qué significa costar más? Les preguntaron a ellos. Significa que voy a tener en cuenta muchas más cosas antes de decidirme a hacer una reserva y planificar un viaje. Muchas más cosas. Esas muchas más cosas son fundamentales en nuestro proceso de venta. Tenemos que entender qué son esas muchas más cosas y cómo las gestionamos nosotros como vendedores para poder cerrar la brecha y darle tranquilidad a ese viajero. Otro aspecto fundamental que vimos en esta encuesta y que vamos a conversar es que las personas, en la medida que ya no planean viajes tan largos, sino que los planean mucho más cortos en el tiempo, por un lado van a requerir más información de parte de nosotros, pero por otro lado también van a ser más exigentes en los tiempos en los cuales les entregamos esa información. Entonces, tenemos que estar mucho mejor preparados porque va a haber más información que nos van a solicitar y tenemos que tener la lista ya. Porque si no la tenemos, vamos a perder la oportunidad de venta. ¿Ok? Entonces, va a ser más retador tener más información y tener la lista. En los slides, igual las memorias se las vamos a compartir. Aquí les damos algunas fuentes donde ustedes pueden entrar y revisar más en detalle qué clase de preguntas les hicieron a esos viajeros post-COVID y cómo esas respuestas nos pueden ayudar a que nosotros en nuestra organización nos preparemos para hacer unas mejores ventas. Algo muy importante que debemos tener presente es que un proceso de venta exitoso, recurrente, rentable, tiene varias fases, ¿cierto? Durante estos 2 primeros días vamos a concentrarnos en las fases que tienen que ver con la oferta de valor. En los días siguientes trabajaremos en el antes, en todo el marketing, en todo el desarrollo de la estrategia de marketing que debo desarrollar para traer al cliente a la puerta de mi oficina, en este caso a mi chat, a mi web, a mi email, para traerlo hasta ahí. Y no olvidemos que siempre será más fácil venderle a un cliente que ya nos ha comprado que a un cliente nuevo. Muchas veces descuidamos y no le damos la importancia debida al proceso post-venta, ¿cierto? Y ahí es donde creamos una fidelización o también donde creamos una referenciación que vamos a ver que es fundamental en estas etapas. Cuando un cliente nos recomienda con otro o nos recomienda con su círculo de influencia, se están generando nuevas ventas. Y es nuestro deber prepararnos para que eso suceda. Nuestra venta no acaba cuando el cliente nos realiza el pago o cuando regresó. Nuestra venta continúa más allá cuando escuchamos qué fue lo que más le gustó, dónde tenemos que mejorar y promovemos que él o nos vuelva a comprar en el futuro o nos referencie con otros que pueden convertirse en clientes. Y de esa manera construimos un círculo virtuoso. Entonces, importantísimo, el proceso de ventas tiene varias fases. Todas las fases son igualmente importantes. Vamos a trabajar estos 2 días en lo que es la oferta de valor. Hablaba Fabián sobre una pregunta que es probablemente el meollo del asunto cuando hablamos de una oferta de valor y es, ¿por qué el cliente me va a comprar a mí? ¿Qué hace que el cliente me compre a mí? Y también me encantó que en las respuestas que dieron no mencionaron o le dieron una baja importancia al factor precio, con lo cual estamos completamente de acuerdo. Existe una, ¿cómo decirlo?, falsa creencia de que es el precio el factor preponderante en una compra. Y eso no es así. El precio solo es preponderante cuando las ofertas sobre la mesa del cliente son todas iguales, o al menos él las percibe como iguales. Cuando todas son iguales, indudablemente el precio se convierte en un factor. Pero nuestra labor como buenos vendedores es precisamente generar una diferenciación en las ofertas y en las propuestas que ponemos en la mesa del cliente. ¿Cómo lo logramos? Eso es parte de lo que vamos a ver en estos 2 días. Entonces, para responder esa pregunta hay que responder 5 subpreguntas. La primera es, ¿para qué tipo de clientes soy más competitivo? Esa es una tarea que muchas veces no hacemos con el debido planeación y cuidado que requiere. Como todo en la vida, no podemos ser igual de buenos para venderle a todo el mundo. Somos buenos para venderle a ciertos nichos, a ciertos clientes. Es en esos nichos en los que tenemos que concentrarnos. Y para poder hacerlo bien,
viene la segunda pregunta y es, ¿qué necesidades tiene ese grupo de clientes objetivo? ¿Cuáles son sus necesidades más primordiales? Porque si yo logro satisfacer esas necesidades más primordiales, pues voy en muy buen camino a generar sobre la mesa una oferta diferenciadora que haga que el cliente decida comprarme a mí. Otro tema muy importante que tiene que ver con conocimiento. Es fundamental que yo conozca mi competencia. ¿Cuál competencia? ¿Todos los que venden o están en el mundo del turismo? No. Aquellos que le venden a los que yo definí que eran mi grupo objetivo. Eso es muy importante. No me interesa saber de toda la competencia. No me interesa saber del primero en cierto ranking. Me interesa saber de aquellos competidores que le están vendiendo a mi mismo grupo objetivo. Esa es la competencia que me interesa conocer en profundidad. ¿Cómo generar interés? Generar interés tiene que ver con llevar al cliente de la situación actual en la que está y que se empiece a desplazar hacia la situación deseada. ¿Cómo hago que se mueva a pesar de esos temores o de esas inquietudes que tiene? ¿Cómo hago que se desplace hacia el proceso de tomar una decisión para realizar un viaje con seguridad? Y la quinta pregunta es, ¿cómo desarrollar necesidades y gestionar brechas? Las brechas, vamos a decir, es la distancia que nos separa entre la situación actual y la situación deseada, ¿cierto? Y se manejan de dos formas. Cuando yo soy fuerte en un atributo de mi producto, de mi oferta de valor, yo quiero disminuir esa brecha, que el cliente esté más cerca de reconocer esa fortaleza. Cuando se trata de la competencia, lo que quiero hacer es ampliar esa brecha, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a ver el día de mañana en términos de cómo se gestionan las brechas. Vamos a concentrarnos el día de hoy en las tres primeras preguntas. ¿Para qué tipo de clientes soy más competitivo? ¿Qué necesidades tienen ese grupo de clientes? ¿Y quién es mi competencia? La unión y la respuesta de esas preguntas constituye lo que denominamos una oferta de valor. Entonces, la primera pregunta, ¿quiénes son mis clientes objetivo? Yo tengo hoy en día seguramente una base de datos, un archivo, una lista de clientes conocidos. Son todos los clientes de mi organización o de mi portafolio. Pero tengo que segmentarlos, agruparlos por ciertas características para determinar cuáles de esos grupos son más atractivos para mí y para mi organización. ¿Cuáles de esos grupos me generan más recurrencia en ventas? Pero ojo, no solo es importante medir cuál es la recurrencia en ventas. Igualmente importante es entender cuál es la ganancia que me dejan esas ventas. Y por eso aquí tratábamos de establecer una ecuación que involucra volumen y ganancia, ¿sí? Si tengo un buen grupo, un buen volumen de ventas recurrentes y esos planes me generan una buena utilidad, ese grupo es el grupo que me interesa más. A veces sucede que hacemos una muy buena venta, nos deja una buena utilidad, pero hacemos una al año o una al semestre. Entonces, ese probablemente no sea el grupo objetivo. ¿Significa que no le va a vender? No, si aparece el cliente probablemente la atienda. Pero cuando hablamos de grupo objetivo estamos hablando de nosotros ir a por esos clientes, ir a buscarlos. Porque claro, si los clientes vinieran a la puerta a comprarnos, pues seguramente no estaríamos en este curso. Aquí todos entendemos que la necesidad es cómo hago para atraer esos clientes o esos clientes de lleguen, cómo los convierto de potenciales en clientes reales. Entonces es importante tener foco, entender dónde somos buenos, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro estilo y cuál es nuestra oferta de valor que nos hace competitivos? Entonces, para perfilar esos clientes, existen diferentes atributos que nos pueden ayudar a acercarnos a identificar cuál es ese grupo de clientes objetivo para nosotros. Un atributo muy común, no el único, importante, no el único, tiene que ver con su capacidad económica. En algunos países se utiliza la estratificación o el estrato al que pertenece un cliente para más o menos asumir cuál es su capacidad económica, ¿cierto? Entonces, tenemos que entrar a revisar cuáles son esos clientes que tenemos históricamente o que nos interesa desarrollar y este puede ser un atributo interesante. ¿Cuál es su capacidad económica? Porque mal haría yo en ofrecer unos planes que son ultra lujosos, ultra sofisticados a un cliente cuya capacidad económica es muy baja, ¿cierto? Entonces, ese atributo es un atributo que tenemos que considerar. Otro atributo son los tipos de grupos que van a viajar. No es lo mismo, no es la misma oferta de valor para una familia que tiene hijos pequeños o hijos adolescentes que para una familia
que va con su abuelo, con sus tíos, o que solo son una pareja. No es lo mismo una oferta para una pareja joven que para una pareja madura. No es lo mismo una oferta para un grupo de amigos jóvenes que para un grupo de viajeros que se juntan para hacer tours por diferentes ciudades. Tenemos que entender cuál es esa tipología de grupos que son nuestros clientes que nos interesa desarrollar, que son nuestros clientes más rentables o que vemos como una oportunidad de desarrollo muy interesante. Entonces es importante que entendamos cuáles son esos grupos. Otro factor fundamental es cuál es el tipo de turismo que quiere hacer, cuál es su interés. Esa es una variable que cada vez toma más fuerza. ¿Sí? Esa nos permite segmentar mucho mejor. ¿Será que lo que les interesa es playa? Entonces, ¿o es selva? ¿O es montaña? ¿O es un turismo religioso? ¿O es un turismo cultural? ¿O es gastronomía? ¿O son atractivos turísticos? ¿O es una ciudad cosmopolita? Cada uno de esos intereses define perspectivas diferentes y grupos objetivos completamente diferentes. Suele pasar que los intereses definen la geografía de los lugares que nosotros podemos ofrecer. Haciendo una analogía, si habláramos de Colombia y habláramos de destinos de playa, inmediatamente nos focalizaríamos en la zona norte, en la zona costera del país, donde pues hay las playas. Pero si habláramos de selva, nos iríamos al punto diametralmente opuesto, donde hablamos, por ejemplo, del Amazonas, de la selva. Entonces, muchas veces los intereses están asociados a zonas geográficas específicas. No siempre, pero es una variable. ¿Por qué es importante eso? Porque además de conocer esos destinos, tengo que conocer muy bien esas características propias de geografía, de costumbres, de climas de esos lugares. Otra variable que nos permite perfilar a nuestros clientes es cuál es el tipo de alojamiento que busca. Y muchas veces tiene una relación con el tipo de su capacidad económica. No necesariamente, pero suele pasar. No es lo mismo el cliente que se quiere quedar en un hostal que el que se quiere quedar en un hotel 5 estrellas o el que se quiere quedar en un hotel 3 estrellas. Son diferentes perfiles y eso nos va a determinar diferentes necesidades a suplir. Y por eso la importancia de que podamos perfilar esos clientes. Existen diferentes alternativas, eso está bien, pero nosotros necesitamos entender nuestros clientes objetivos, qué tipo de alojamiento, qué tipo de destino, de interés es de su motivación para tomar una decisión. Otra variable también muy importante es a qué generación pertenece. Más que hablar de generaciones, las generaciones es un adjetivo para hablar realmente de la edad de las personas, de los rangos de edades. Ustedes han escuchado hablar de los baby boomers, de la generación X, los millennials, los centennials. Bueno, hay diferentes categorías. Pero en últimas, lo que nos están diciendo estas perfilaciones tiene que ver con 3 variables fundamentales. Su edad. La edad, por supuesto, tiene una caracterización en cuál es el tipo de plan que quieren las personas. No es lo mismo una persona de 20 años que una persona de 55 en los planes que les vamos a ofrecer, ¿cierto? El otro tema fundamental de este tipo de perfilación es que nos dice por dónde se informan ese tipo de personas. Y eso es importantísimo, porque saber por dónde se informan va a ser un elemento fundamental cuando estemos construyendo nuestra estrategia de marketing y comunicación, ¿cierto? Muchas veces tienen conversaciones donde las personas dicen, voy a pautar en, digamos, de nuevo en el periódico mayor circulación en Colombia, que se llama El Tiempo, voy a pautar en El Tiempo, porque es el periódico o es la página con más vistas en Colombia diariamente o mensualmente. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿será que mi grupo objetivo lee El Tiempo? Porque si mi grupo objetivo no lee El Tiempo, esa plática se perdió. Entonces, saber por dónde se informan nuestros clientes objetivos es importantísimo, porque nos permite optimizar nuestros recursos de inversión, nos permite construir estrategias adecuadas para que seamos relevantes en el momento en que ellos consultan, se informan, buscan alternativas. Entonces, sobre este tema hay mucha información que pueden encontrar en Google que les da un poco más de herramientas sobre cuáles son los atributos que caracterizan cada una de esas generaciones y que son importantísimas para saber cómo nos comunicamos, por dónde nos comunicamos. ¿Son relevantes las redes sociales o no? Supongan que no tenga redes sociales y mi grupo objetivo son los millennials o los centennials. Pues indudablemente va a tener poco éxito, porque ese es para esa clase de generación
una herramienta importante para comunicarse. Entonces, los invito a que posteriormente sigan reforzando su conocimiento sobre los atributos que definen este tipo de caracterizaciones por generaciones. ¿Listos? Entonces, veamos un ejemplo específico. Vamos a suponer que nuestra agencia de viajes decidió, porque estuvo mirando sus históricos, porque estuvo revisando sus ventas, porque entendió su mercado actual y dijo, el grupo objetivo que nos interesa son las parejas adultas, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es que tenemos que caracterizar a esas parejas adultas, ¿cierto? Y en este caso, vamos a decir que queremos que sean de un estrato 4, 5, 6, es decir, con una cierta capacidad económica, parejas, les gustan los hoteles, podemos ir un poco más allá, hoteles 4, 5 estrellas. Sus intereses sobre todo son al momento de viajar culturales, gastronomía, naturaleza. Su edad está entre los 40 y los 55 años. Se informan a través de Google o de ofertas que reciben por email. Su proceso de decisión es reflexivo. ¿Qué significa reflexivo? Son personas que normalmente se informan, recopilan información y lo depuran lentamente. Lo piensan, lo analizan, lo revisan, vuelven y lo revisan y más adelante toman una decisión. Si por el contrario hubiéramos escogido como grupo objetivo unos centennials, encontraríamos que su proceso de decisión es mucho más expedito, mucho más rápido. Entonces, los procesos de decisión también son fundamentales a la hora de construir nuestra oferta de valor. No es lo mismo una oferta de valor para este tipo de clientes que para un tipo de cliente mucho más joven. ¿Qué los motiva a ellos a viajar? Su realización de logros, ¿sí? Para ellos viajar es el resultado de llegué a un punto en la vida donde tengo la capacidad económica para poder ir a un destino. No necesariamente significa un destino fuera del país, puede ser un destino de más lujo o un destino de más días, o también tiene que ver con cumplir sus sueños. Son esas parejas que dicen, yo toda la vida he querido ir a, y este es el momento en que lo voy a hacer. Voy a conocer, o voy a quedarme en este hotel, o voy a hacer este plan que no había hecho antes, ¿sí? Esa es su motivación. De nuevo, cada grupo objetivo tiene diferentes motivaciones. Entenderlas es absolutamente crítico y fundamental para el éxito. Bueno, veo que estaban haciendo algunas preguntas, me parece, en el chat. Vamos a ver aquí, denme un instante. No, pero pues yo quería como también encapsular algunos temas que quedaron ahí y es Okay. pues a manera como de resumen. Hoy en día el tema de los segmentos de mercado es supremamente importante y nosotros como empresarios, y lo digo porque digamos faltó en la presentación, yo soy Andrés, tengo una empresa también de turismo. Nosotros atendemos tanto cliente vacacional como cliente corporativo y pues digamos que uno está como en todo este rol de atención al público que es, pues es interesante transmitir también la experiencia, igual también Ricardo. Entonces pues quería comentar esto. El tema de los segmentos de mercado es fundamental que nosotros como empresarios lo definamos, porque si no estaríamos disparando a cualquier cliente que nos quiera comprar, ahí es donde perdemos muchísimo tiempo. Entonces cuando logramos identificar un cliente con unas características similares, ahí es donde debemos entrar a trabajar. Ahora, viene un concepto un poco más elevado, que es el tema de los microsegmentos. Hoy en día ya no basta solo con conocer esas características generales, sino que también se puede profundizar y en el mismo segmento hay más segmentos pequeños que conforman esa demanda. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del LGBT, uno tendría que identificar cuál LGBT, si puede ser solo mujeres, solo hombres, ahora viajan con mascotas o viajan en grupo, qué segmento quieren de, digamos, tipo fiesta. Entonces, digamos que eso también nos toca entrar a trabajar. Otra gran reflexión para que quiero que se lleven es el tema de que tenemos que escuchar mucho al cliente. O sea, y más adelante, ahorita en el ejemplo lo vamos a ver, algunas herramientas que pues digamos que a medida que lo vayamos trabajando ustedes se van a ir dando cuenta de esto, pero pues entender a ese cliente y poder ver esos adjetivos, esas cualidades nos va a dar muchísima información para poder darle, digamos, ciertos productos o ciertos servicios que necesitan. Y el último, que digamos Ricardo ya lo comentó en un momento,
fue el tema de que tenemos que conocer a ese cliente para saber por qué medios nos vamos a comunicar. Y eso se va a traducir en algo que se llama conversión. Si nosotros, en el ejemplo que veíamos en el tiempo, llegándole a muchos clientes potenciales supuestamente, pero sin ningún segmento en específico, lo que estamos haciendo es que vamos a tener una conversión muy baja. ¿Y qué significa? Que vamos a gastar mucho dinero para que lleguen pocos clientes. Entonces, pues la idea es que lo vamos a trabajar y ese concepto de conversión es supremamente importante en ventas. Dale, Ricardo. Muy bien, Andrés. Andrés estaba mencionando algo y es escuchar a nuestros clientes. Y lo escuchamos con una razón fundamental y es saber qué es lo que necesitan estos clientes objetivos. También en ese ejercicio inicial que hicimos, esa nube de palabras, otra de las palabras más relevantes era necesidad. Completamente de acuerdo. Necesitamos entender qué necesita ese cliente objetivo de nosotros. Soy reiterativo. Tenemos que definir clientes objetivos. Y es a esos clientes objetivos que hay que entender cuáles son sus necesidades. Y tenemos dos clases de necesidades. Las tradicionales, las que históricamente han sido relevantes para nuestros clientes, y unas nuevas que surgen producto del COVID. Vamos a llamarlas las post-COVID. Para realizar este tipo de ejercicio en conocer al cliente mucho mejor, hay herramientas como las que mencionaba Andrés, como el mapa de empatía. Andrés, ¿nos acompañas en cómo funciona el mapa de empatía? Sí, este mapa de empatía es el resultado, pues no sé si ustedes han escuchado el tema de metodologías ágiles, que lo que están haciendo es que las empresas puedan evolucionar mucho más rápido y que puedan empezar a innovar para poder aplicar esas herramientas en el producto o en la prestación de los servicios. Ahí digamos que sale el tema del Canvas, no sé si ustedes lo han escuchado, y también sale pues otras herramientas y en este caso el mapa de empatía. Ahora, ¿cómo se hace el mapa de empatía? Nosotros tenemos que ubicar un segmento de clientes y una de las recomendaciones acá es darle una cara a ese cliente. En un ejercicio que nosotros hicimos dentro de la empresa, fue bien interesante porque decía, ¿cuál es su perfil de cliente? Nosotros buscamos en las bases de datos y lo que encontramos era que la mayoría de clientes que teníamos dentro de la empresa eran entre 25 y 35 años y viajaban normalmente en parejas y tenían un poder adquisitivo de más o menos unos $1,000, porque nosotros manejamos turismo receptivo. Tenían unos $1,000 en sus viajes a Colombia. Entonces lo que hicimos fue ponerle un nombre y a través de ese nombre lo que hace uno es como una especie de visión 360, donde empezamos a pensar qué es lo que está escuchando, qué es lo que está viendo, qué es lo que está diciendo y qué es lo que está pensando. Y a través de todos esos insumos, que los vamos a llamar atributos, eso nos va a empezar a dar muchísima información porque a través de esos conceptos que nos están entregando, pues es que nosotros podemos replantear la forma en que prestamos nuestros servicios, en cómo los vamos a atender. Y al final de esa herramienta, que yo se la recomiendo, mapa de empatía, está el tema de algo que se llaman los esfuerzos y están los resultados. Con los esfuerzos, ¿qué necesitamos hacer nosotros como empresarios? Es empezar a desarrollar digamos, cómo mitigar esos efectos negativos, cómo si la persona está pensando que el tema de los pagos es algo crítico, la empresa cómo desarrolla algo para que esos pagos ya no sea tan crítico, para que la persona empiece a atenuar ese miedo. Y con el tema de los resultados, es cómo podemos potencializar lo que la persona espera. Entonces, si quiere que la pase tranquilo y no escuche ningún ruido y esto, entonces nosotros ¿cómo hacemos para que nuestro paquete turístico que vayamos a vender pues tenga esas propias características? Entonces es bien interesante. Perfecto. Para reforzar lo que decía Andrés, es por eso que en los ejemplos que ustedes van a ver durante todos estos días, siempre van a ver unas caras de cuál es el cliente objetivo. Ahorita que hablábamos de las parejas maduras, ustedes vean dos fotografías que corresponden a ese perfil y que hace parte de esta estrategia de usar un mapa de empatía. Los esfuerzos es un sinónimo del manejo de las brechas. Cómo cerramos las brechas tiene que ver con esos esfuerzos que hacemos para disminuir esas separaciones entre la situación actual y la situación deseada. Aquí hablábamos las fotos que les decía sobre las parejas adultas. Entonces, escuchar es fundamental para poder hacer una buena venta. En estas encuestas, otra encuesta, otro estudio que encontramos en internet, ahí también les estoy dejando la fuente, en la parte inferior derecha ustedes pueden ver la fuente, los invitamos para que después la consulten en detalle. Le hicieron unas encuestas a este tipo de perfiles, parejas adultas. Les preguntaron, conversaron,
¿Qué decían? ¿Qué frases fueron relevantes en la mayoría de esas personas que fueron entrevistadas? Frases como, ya no es el precio. El 81% de esas parejas está preocupada por las medidas de seguridad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del contexto? Esa es nuestra realidad y esa realidad define cuál es nuestra estrategia de ventas. Tenemos que partir de nuestra realidad. Aquí nos están confirmando las personas que les preocupan las medidas de seguridad. Nos dicen, se acabaron los viajes programados con mucho tiempo de antelación. 42% a reservar algunas semanas antes del viaje. También nos lo estaban manifestando. ¿Por qué están haciendo eso? Porque tienen incertidumbres en un futuro más lejano. Lo que hoy es cierto en 3 meses puede no ser cierto. Entonces, van a ellos estar más dispuestos a hacer unos viajes mucho más cortos, con un proceso de decisión más corto, pero recordemos que van a exigir mucho más información, van a analizar temas mucho más acuciosamente que lo que hacían en el pasado. Y estas parejas también nos dicen, queremos cambiar de ambiente, queremos desconectarnos de la rutina, un 82% nos decía eso. Entonces, significa que para saber qué están diciendo esos clientes, tenemos que ir a ver encuestas que los hayan entrevistado de alguna manera. La respuesta sí, las encuestas pueden servir, pero las encuestas muchas veces son de todo un país o de otras regiones que no necesariamente hacen match con lo que nosotros necesitamos. La mejor manera de responder esas preguntas y la invitación que les hago es que cojan su base de datos de clientes que les compraron en los últimos años o que están en su prospección y llámenlos, pero no llamen a ofrecerles un producto, no llamen a decirles que tienen una promoción, llamen a saludarlos, a preguntarles cómo está la familia, cómo han sido estas épocas, a preguntarles, bueno, y si mañana viajaras, ¿qué te preocupa? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿A dónde irías? ¿Por qué irías a esos lugares? ¿Qué es lo que te parece más atractivo o lo que te genera más temor? Esas respuestas, cuando ustedes las obtienen de sus clientes, van a ser respuestas sinceras. Además, ellos les van a agradecer que los llamen a saludarlos. Y de pronto ahí surgen temas como, ¿sabes? Ya que me llamas, estaba pensando que sí, la rutina me tiene desgastado, de pronto me gustaría ir a tal lugar, y ahí pueden surgir nuevas ventas. Pero no los llamen pensando en una venta. Llámenlos con una serie de preguntas establecidas para escucharlos. Importantísimo también, para poder después hacer un balance de esas respuestas. Si son varios vendedores en el equipo, asegúrense de que todos tienen las mismas preguntas. Porque si lo dejan abierto, cada cual va a preguntar lo que le parece, que está muy bien, pero va a ser mucho más difícil sacar conclusiones. Entonces, la propuesta que les hago es, siéntense y establezcan una serie de preguntas, 5, 10 máximo, que sean las mismas, repártanse esa base de datos de clientes y llamen a saludarlos. De nuevo, no es llamar a venderlos, no es llamar a decir la promoción que tienen vigente, es llamarlos a hablar para escucharlos. ¿Listos? Entonces, vemos cuáles son las necesidades tradicionales o antes del COVID de este tipo de parejas. La forma de pago, electrónica y con diferentes alternativas. Hoteles que sean 4 o 5 estrellas con desayuno y una comida, ¿cierto? Recuerden que dijimos en nuestro perfil que eran un grupo objetivo con unos ingresos económicos interesantes. Por eso ellos pueden decir, quiero un hotel 4 o 5 estrellas. Les interesan las ciudades con atractivos culturales. Entonces eso ya disminuye la lista de posibles destinos a los que yo puedo ofrecerles. Ideal para ellos que tengan un itinerario y lugares para visitar sitios sugeridos. Que su proceso de decisión haya recomendaciones, ¿sí? De otras personas, de pronto un perfil similar al de ellos, que les recomienden. Motivación, fotos y videos de los lugares a visitar. ¿Por qué es tan importante esta herramienta de las fotos y los videos que muchas veces dejamos de largo? Recordemos que este perfil, su motivación era cumplir sueños, logros. Cuando a estos clientes les envías fotos de los lugares a los que van a ir, que a ellos les interesan, sucede algo en el cerebro del inconsciente y es que empieza a proyectarse, empieza a decir, en ese lugar voy a estar yo. Ese es el lugar que yo he querido estar siempre. Entonces se vuelve una herramienta muy importante las fotografías y los videos. Y si a esas fotografías y videos le podemos añadir unas recomendaciones de personas que ya han estado ahí, que son de un perfil similar al de ellos, seguramente estamos más cerca de poder cerrar un negocio con ellos. Entonces, de todas estas necesidades que surgen de escucharlos, de analizarlo, tenemos o sugerimos escoger 3. ¿Por qué 3? Pues aquí hay una lista corta, seguramente la lista es más larga y cada uno construirá su propia lista. ¿Por qué 3? Porque sobre esas 3 vamos a construir el fundamento de nuestra oferta de valor.
son las 3 en las cuales vamos a concentrarnos y a ser muy, muy buenos para decirle al cliente, mira, por esta razón me vas a comprar a mí. Entonces, el ejercicio primero es listarlas, construirlas, caracterizarlas y luego definir en cuáles me voy a enfocar. ¿Cuáles son las necesidades post-COVID? Bueno, para algunos es, definitivamente quiero que sea un lugar en el que pueda viajar en carro. No me siento tranquilo de pronto viajando en avión. O bueno, sí, voy a viajar en avión, pero quiero que sea una aerolínea que me garantice unos protocolos de bioseguridad muy buenos o que de pronto el nivel de aforo sea del 50%, algo que hemos escuchado que es un poco complejo para las aerolíneas cumplir, que los aeropuertos tengan todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, eso que antes no era relevante, ahora se vuelve muy relevante, ¿cierto? Que de pronto los hoteles o los lugares donde me estás ofreciendo hospedarme tenga una certificación de unos protocolos exhaustivos. Y si esa certificación la entrega un tercero, que es un experto en el tema o un reconocido en el tema, pues es mucho mejor que si es la certificación que el propio lugar establece. En la medida que muchos van a tener carro o lo van a alquilar y no van a querer moverse en transporte público, pues se va a volver relevante que el hotel a lo mejor les ofrezca un parqueadero. O si deciden viajar en avión, se va a volver relevante que haya un transporte aeropuerto-aeropuerto. Algo que antes muchas veces era un opcional, ahora pareciera que se va a convertir en algo fundamental. Y quien lo ofrezca dentro del paquete, pues seguramente tendrá un plus. Porque en la cabeza del cliente, ¿qué va a pasar? Él va a decir, ok, yo me cuido saliendo de mi casa, el aeropuerto de mi ciudad tiene todos los protocolos, me da la confianza, he tomado una aerolínea que también me da la confianza, pues no voy a hacer que bajarme y salir del aeropuerto, salgo y cojo un taxi o un transporte público que no me da la tranquilidad. Entonces, tenemos que hacer todo el recorrido de la cadena de valor para ofrecerles algo que les dé a ellos la seguridad. Ustedes lo han escuchado y seguramente se volverá cada vez más un estándar, que todos los procesos sean paperless, que no tengamos que manipular papel, que ojalá toda la información esté en el celular. Y cuando hablamos de toda la información no me refiero solamente al tema de check-in, check-out. Me refiero a otros elementos que para ese grupo objetivo son importantes. Qué lugares ir, cómo llegar, mapas, etcétera. Toda esa información es fundamental que ellos la puedan consultar desde su teléfono. De pronto que la comida no sea tipo buffet por el riesgo que eso involucra, que sean grupos de viaje más pequeños. Muchas de estas parejas lo que hacían antes era que se juntaban con otros grupos de 30, 40 personas y hacían recorridos por diferentes lugares. A raíz de estas situaciones post-COVID, es muy probable que esas parejas digan, no, sabes que ya no me parece que nos juntemos en grupos tan grandes. Prefiero viajar con gente más conocida que me da tranquilidad o con grupos definitivamente más pequeños. Que todos los días en el lugar donde van encuentren un kit de bioseguridad, su tapabocas, su alcohol, su desinfectante, en fin. Aquí, como en el paso anterior, es importante seleccionar cuáles son los 3 en los cuales me voy a concentrar. ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 más importantes en los cuales yo me voy a concentrar? Entonces tenemos 3 de necesidades tradicionales y 3 de necesidades post-COVID, ¿cierto? ¿Pueden ser 2? Sí, pueden ser 2, pero indudablemente no pueden ser 5 ni 10 porque si no, no vamos a poder diferenciarlos. Bueno, preguntas en el chat, Andrés. No, por ahora, pero también podría recapitular si quieren. Dale. El tema de escuchar al cliente es fundamental. Ahí también podemos tomar estudios, tendencias, saber qué está pasando en otros lados. De pronto, si nosotros hacemos unas entrevistas con nuestros clientes del segmento de mercado, podemos empezar a adquirir esos atributos que están ahí, que es precisamente lo que nos va a ayudar a que nuestra oferta empiece a mejorar. El tema de las herramientas es fundamental. Les voy a dar otra, si quieren la escribo acá por el chat. Se llama el Personal Buyer y es cuando tenemos otra vez un segmento de cliente, una carita y empezamos a conocer ciertas características específicas de esa carita. Entonces, pues es interesante también acercarnos a esta herramienta. Y pues toca buscar otro tipo de posibilidades para poder trabajar con los clientes. Acá planteo también el tema de concursos. A veces si uno no quiere hablar o si de pronto una encuesta es un poco rígida, pues la cuestión es que el tema de concursos o se están creando de pronto como algunas promociones especiales donde, oiga, llene estas preguntas y pues se puede ganar un 5, un 10% de descuento en el próximo viaje. Entonces esto también ayuda a que tengamos muchos insumos para de ahí en adelante. Y les doy un ejemplo, digamos que ya cierra todo esto, es
cuando yo atendía en la oficina al principio, cuando creé la empresa, pues era interesante que cuando llegaba un cliente, pues me sentía muy feliz y entonces empezaba a botarle muchísima información y pues digamos que era un bombardeo de datos, bombardeo de muchas cosas porque pues estaba muy feliz de que hubiera entrado a la oficina. Sin embargo, pues después de media hora de hablarle, cuando le decía, bueno, ¿qué quiere comprar? Me decía, no, yo quiero un mapa. Entonces, pues toda esa media hora se perdía y pues ahí es precisamente, digamos, un consejo para que pues no nos pase eso. Ahora, después, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a decir, bueno, hay que escucharlo y generamos 3 preguntas clave. La primera era, ¿cuándo había llegado al país? La segunda, ¿cuándo se va a ir? Ahí digamos que uno determinaba cuánto era el tiempo que tenía uno para poderle ofrecer algunos productos. Y la tercera era, ¿qué le gustaba? Entonces decía, no, me gusta la naturaleza, me gusta la playa o me gusta la ciudad. Entonces básicamente uno ya iba seleccionando los productos. Nosotros, por ejemplo, en la empresa contamos con alrededor de 45 productos. Entonces, pues a medida que nos daban esa información, pues ya esto se iba moviendo hasta que llegamos a unas 3, 4 productos, que esos eran los que le ofrecíamos a la persona. Ahí automáticamente nuestra conversión subió muchísimo. Entonces, pues de 100 clientes que antes atendía y me compraba uno, pues ahora atendía 100 clientes y me compraban unos 40, que eso es, digamos, mucho más relevante. Porque a veces no compraban ahí directamente en la oficina, porque a veces sí necesito más información, que eso es precisamente lo que vamos a trabajar estos días. Sí, yo quisiera compartirles también otro ejemplo. Nosotros prestamos servicios para invitados que vienen a matrimonios en Colombia. Cuando hablo de estos invitados, normalmente son invitados extranjeros porque uno de los dos novios es de una nacionalidad diferente a Colombia. Cuando empezamos a prestar estos servicios, eran básicamente servicios de transporte para mover a los invitados a los diferentes eventos que acompañan un matrimonio, además de la boda misma. A veces había los días anteriores un cóctel o una reunión. En la medida que fuimos adentrándonos y haciendo las preguntas relevantes, empezamos a descubrir varias cosas. En efecto, necesitaban ese servicio. Pero descubrimos que ellos estaban dispuestos o querían aprovechar que venían al país para hacer otro tipo de planes. Esos planes nadie los canalizaba, sino ellos terminaban entrando a Google y buscaban, o alguien les contaba, y contrataban al primero que encontraban, o bueno, no al primero, pero contrataban a alguien. Y nosotros decíamos, pero si ya tienen contacto con nosotros, pues ¿por qué no somos nosotros los más indicados para ofrecerles ese tipo de planes? Dado que ya hay un grado de confianza, que es otro de los temas que vamos a ver durante estos días, credibilidad. Si ya teníamos un grado de credibilidad con ellos, pues éramos nosotros mucho más interesantes para poder ofrecerles esos planes. Y en efecto empezamos a ofrecerles también planes para hacer durante los días que estaban en Colombia. Sí, ahondando en esas preguntas y en la medida que íbamos conociendo, descubrimos otras cosas. Preferían tener interlocuciones con personas que fueran bilingües o ir a lugares donde pudieran prestarles el servicio en idioma inglés, por lo menos, aunque venían de muchos países, pero por lo menos en inglés. Entonces empezamos a incorporar en nuestra oferta de valor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esas 3 fundamentales en las que vamos a concentrar? Pues nosotros nos dimos cuenta que una de esas fundamentales era poder ofrecerles los servicios en inglés con un guía bilingüe y que los sitios que fueran tuvieran una disposición en inglés y nuestras comunicaciones eran en inglés. Teníamos una página donde ellos reservaban los servicios y teníamos una versión en español y una versión en inglés y en algunos casos la ofrecíamos en otros idiomas si así nos lo solicitaban. Otra de las cosas que descubrimos en este grupo objetivo era que ellos preferían reservar y pagar desde antes de llegar al país. Eso les daba más tranquilidad, más seguridad, que fue otra de las palabras que también mencionaron en algún momento. Entonces nosotros incorporamos a nuestra plataforma de reservas el que pudieran pagar, por supuesto con tarjetas internacionales e inclusive con PayPal. Y en eso nos concentramos. Inglés, reservar en línea, pagar con sus diferentes tipos de moneda, porque además ellos entienden cuánto les está costando. Cuando llegaban al país empezaban siempre a hacer la conversión de esto cuánto significa en dólares en euros, y eso les generaba una brecha. Andrés estaba hablando hace un rato de los esfuerzos. Los esfuerzos eran, nos dimos cuenta de eso y lo movimos todo a dólares o a euros. Nuestro descubrimiento más interesante con el paso del tiempo y de conversar con estos clientes que ya habíamos atendido era que ellos tenían la capacidad económica para invertir y gastar mucho más dinero en Colombia del que lo hacían. Y entonces la pregunta que nos hacíamos, ¿qué pasaba? Pues pasaba que los novios, pues básicamente los invitaban a su matrimonio. Pero pues, si bien es cierto, les mencionaban algo sobre la ciudad o el país,
pues no era al alcance de los novios ponerse a hacer de guía turístico alrededor del país. Entonces nos dimos cuenta que si nosotros en nuestra plataforma incorporábamos información, principalmente sobre la zona donde era el matrimonio y de manera secundaria sobre otros atractivos turísticos del país con diferentes tipos de interés. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los intereses? Algunos querían montaña, algunos querían playa, algunos querían cultura. Lo teníamos agrupado por esas categorías. Empezamos a darnos cuenta que en la medida que ellos tenían esa información en su idioma, en sus valores de moneda, empezaron a tomar decisiones de reserva y empezaron a durar más tiempo en el país, con lo cual hubo un mayor ticket con el mismo cliente. Fíjense la importancia de hablar con un cliente existente. A veces caemos en el error de pensar que el cliente solo tiene dinero para lo que nos está preguntando. Error craso, asumir eso. Muchas veces esos clientes tienen una capacidad económica para invertir en más cosas, pero como no se las ofrecen o no las conoce, pues sencillamente no lo hace. Entonces la importancia de escuchar, de preguntar, es la mejor fuente de información para que podamos hacer una oferta mucho más estructurada. Bueno, la tercera pregunta que vamos a respondernos hoy es, ¿quién es mi competencia? Y aquí quise traer una frase de Sun Tzu del libro El arte de la guerra, que seguramente muchos de ustedes han escuchado. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Algunos dicen que a veces es más importante conocer a tu competencia que conocerte a ti mismo. Creo que es igual de equivalente, pero nosotros muchas veces nos quedamos conociéndonos nosotros mismos, como decimos en Colombia jocosamente, viéndonos al ombligo y no comparándonos contra los que están allá afuera, contra nuestros competidores. Es igual de importante conocer nuestras fortalezas, nuestro portafolio, como lo que hace y tiene la competencia. Entonces, para saber quién es mi competencia, la primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿mis clientes objetivo? ¿Se acuerdan que habíamos definido cuáles eran mis clientes objetivo? ¿Dónde se informan? Y también habíamos hablado que eso dependía de qué generación pertenecían, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo tareas que vamos haciendo previamente se vuelven fundamentales en la medida que avanzamos. Entonces, cuando yo entiendo ese grupo objetivo, dónde se informa, dónde consigue información, ahí es donde tengo que ir a buscar qué está haciendo la competencia. Porque esa competencia que es relevante, donde ese cliente me informa, es la competencia que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, hicimos un ejemplo, dijimos planes en pareja en Cartagena. Entramos a Google, algo normal, algo que haría cualquier cliente, planes para hacer en pareja en Cartagena. Y aparecieron una serie de competidores. Esos competidores que aparecen en la primera página son mis referentes, porque son los que los clientes están consultando para ver qué ofrece. Y ahí, y vamos a ver con Andrés en los próximos días, hay dos tipos de forma de aparecer en esos resultados. La publicidad paga y los resultados orgánicos. No voy a entrar en ese detalle que de pronto Andrés nos va a explicar más adelante. Pero sea pago o sea orgánico, esos que aparecen ahí son la competencia que a mí me interesa entender y conocer en profundidad, porque a esos son seguramente los que el cliente va a entrar a revisar. Entonces, cuando tengo identificado cuáles son los competidores referentes, empiezo a analizarlos uno por uno para entender dónde ellos son más fuertes o dónde yo soy más fuerte y cuáles son mis oportunidades de mejora. Mis oportunidades de mejora son esas brechas que hay entre mi situación actual y la situación de mi competidor relevante. ¿Cómo yo puedo disminuirla para ser igual o estar más cerca o inclusive superarlo? Y ese es un ejercicio que debo hacer uno a uno contra esos competidores que son referentes, porque recuerden que esos competidores son los que el cliente está viendo. Entonces, volvemos a mi grupo objetivo, ¿sí? Las parejas de adultos mayores. Entonces, cuando hicimos este ejercicio de Cartagena, aparecieron 3 compañías. Despegar, que seguramente muchos de ustedes conocen, Aviatur, que es una compañía muy importante en Colombia, y algunas ofertas de hoteles en particular en Cartagena que tenían planes para ese tipo de grupo objetivo. Entonces, tomamos esos competidores y empezamos a elaborar una matriz que evalúa qué elementos en ellos son mejores, iguales o no tienen con respecto a nosotros. Importantísimo. Los diferenciales son válidos en la medida que el cliente los reconoce. Ejemplo, yo puedo decir que tengo el sistema de reservas más avanzado del planeta, de marca
X, X, Y, Z. Y puede ser cierto. Y cuando miro a mi competencia, ellos no lo tienen. Entonces uno diría, yo estoy mejor que ellos. Pero si para el cliente eso no es relevante, si el cliente no percibe como un diferencial el sistema de reservas, pues que yo sea mejor que mi competencia en esos atributos, pues no suma. Donde yo realmente tengo que compararme con mi competencia es en los diferenciales que el cliente está evaluando en su proceso de decisión. Esos son los que son relevantes. Por supuesto, uno a veces se deja llevar por el orgullo de lo que ha logrado. Tengo la certificación 1, 2, 3, tengo la plataforma XYZ, y eso está bien porque eso nos ayuda a ser mejores. Pero al momento de vender, lo que es fundamental son los diferenciales que el cliente está evaluando. Esos son los que yo tengo que tener claramente estructurados en mi oferta. Entonces, de una manera muy sencilla, pero por supuesto esto es un trabajo que requiere mucha más planeación y juicio. ¿Se acuerdan que hablábamos de que había que escoger los 3 atributos que eran fundamentales o en los cuales íbamos a concentrarnos en las situaciones actuales y en los 3 post-COVID? Esos son los que más peso yo le voy a dar al momento de evaluarlos. Un buen ejercicio los evalúa todos, mira la competencia, qué está haciendo en cada uno de ellos, pero el foco está en esos en los cuales yo voy a apalancar mi oferta de valor. Por supuesto, si al hacer la matriz, ese que yo escogí para apalancar mi oferta de valor es débil frente a mi competencia, pues o tengo un gran trabajo para ponerme al día o tal vez tenga que buscar otro atributo que sea, siempre y cuando el cliente, de nuevo reitero, lo vea como diferencial. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, forma de pago, que era uno de los atributos que ese grupo objetivo definió como importantes. Resulta que esos 3 competidores reciben pagos electrónicos, tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, y nosotros solo recibimos transferencias electrónicas o pagos en efectivo. Pues ahí tenemos una brecha. Tenemos que hacer un esfuerzo, como decía Andrés, para ponernos a la par, porque ese es un atributo que el cliente reconoce como diferencial. Otro de los atributos que nosotros definimos era que estas personas estaban interesadas en conocer cuáles eran los lugares para visitar, que les hicieran como una planeación de cómo podía hacer su vida sin que fuera una camisa de fuerza. Cuando entramos a estos lugares encontramos que eso no existía. Lo que existe en esos lugares es que te dicen, tengo un plan y te ofrezco otros planes que siempre o normalmente implican una compra adicional, un upselling, una venta cruzada. Por supuesto, como estrategia no está mal. Pero fíjense que para convencer a este cliente, ¿qué pasa si yo en mi oferta le digo, mira, además aquí tengo unas recomendaciones de los mejores lugares que otras personas como ustedes han visitado y han calificado y mira los comentarios que tienen? Ese es un plus que el cliente va a agradecer mucho. Ahora, seguramente muchos de esos lugares, en efecto, habrá que comprar un ticket y en ese momento abres un espacio para otra venta. Pero es diferente la forma como llegaste al cliente. No es lo mismo que tú compres e inmediatamente te ofrezcan otras opciones para comprar, a que te digan por qué valdría la pena comprarlos y que sea el cliente el que diga, oiga, me interesa comprar. Dijimos que estas eran personas reflexivas en su proceso de decisión, ¿lo recuerdan? Por eso definimos que eran uno de los atributos en los cuales íbamos a concentrarnos. Entonces, para ellos es muy importante las recomendaciones, no las recomendaciones de nosotros, el vendedor, que ellos valoran, sino de otras personas parecidos a ellos que han calificado esos sitios, esos hoteles, esos planes. Entonces, si podemos entregarles esas recomendaciones, compartírselas está muy bien. Algunos de estos sitios la tienen con la típica calificación de estrellas, pero en las estrellas muchas veces no hay el feeling de cómo fue la experiencia. En el caso de esta agencia de viajes, teníamos las estrellas que podíamos tomar de los hoteles o de las atracciones, pero no teníamos comentarios de los clientes que nos habían comprado a nosotros. Y eso es mucho más contundente. Entonces aquí lo que se definió como estrategia era que íbamos a contactar a esos clientes que ya nos habían comprado y les íbamos a pedir una recomendación personal, que nos escribieran unas líneas que pudiéramos compartir con nuestros clientes, para decirles, mira, no solo está la calificación del sitio, de toda la gente que ha ido, sino aquí están los comentarios de calificación de los clientes que nos han comprado a nosotros. De alguna manera le estás diciendo es cómo es el servicio de nosotros y que por eso nos compraron. Eso es muy importante. En los atributos post-COVID hablamos de la importancia de tener los certificados de bioseguridad. Todos lo tenían, ahí éramos todos iguales. En algunos casos, el parqueadero o el transporte aeropuerto-aeropuerto no estaba incluido, sino era un adicional, ¿cierto? En estos casos se decidió que iba a ser parte del plan porque se le iba a explicar al cliente la importancia de que tuviera asegurado ese transporte. Y en el caso de kit de bioseguridad se encontró que en el hotel lo ofrecían, algo muy típico de los hoteles, pero en los otros planes no estaba incluido, no estaba claro. Aquí se decidió que siempre iba a haber claridad sobre que el cliente iba a tener ese kit para acompañar.
Entonces, con ese análisis de competencia, podemos entender dónde en los atributos que son claves a nuestra oferta de valor, porque así lo ha definido el cliente, estamos. ¿Cuál es nuestra fotografía? ¿Estamos bien? ¿Estamos por debajo o estamos por encima? El objetivo de este ejercicio es que siempre estemos por lo menos igual o por encima. Si no logramos equipararlos, y eso lo vamos a ver el día de mañana, eso es una brecha. Y entonces vamos a aprender cómo manejamos una brecha, porque no siempre estamos en capacidad de equiparar todo lo que la competencia ofrece. Bueno, entonces, porque el tiempo está llegando, en resumen, hoy tratamos de responder 3 preguntas fundamentales de las 5 que conforman nuestra oferta de valor. ¿Para qué tipo de clientes soy más competitivo? Es decir, ¿cuál es ese grupo de clientes a los cuales puedo llegar que me generan recurrencia en las compras y que además cada compra me deja una rentabilidad, una utilidad, una ganancia que hace que la combinación de frecuencia y esa utilidad lo convierta en un nicho atractivo? Para hacerlo, tengo que perfilar de 1 a 3 segmentos. Esa es nuestra recomendación. Que tengas de 1 a 3 segmentos en los cuales tienes foco. Y vimos diferentes atributos con los cuales podemos perfilar. Andrés nos comentaba una herramienta y nos decía que algo muy particular era colocar una fotografía que represente ese grupo objetivo. Conocerlos, cómo son, cuáles son las variables que hacen que tomen una decisión. Su edad, dónde se informan, qué tipo de intereses tienen, qué les da miedo, qué no les da miedo. La segunda pregunta era, ¿qué necesita ese nicho de mercado? Eso, ¿quién nos lo dice? El cliente. ¿Cómo lo sabemos? Escuchándolo. Podemos investigar, sí, claro, pero la mejor herramienta es alzar el teléfono o escribirles un correo y hablar con ellos, conversar con ellos. No ofrecerles productos, conversar con ellos, escucharlos. ¿Qué pasa si tienes planes de viajar? ¿Qué te preocupa? O si no tienes planes, pero quisieras hacerlo, ¿qué te interesa? ¿Qué es relevante para ti en este momento? ¿Sí? Y ahí tenemos 2 grupos de necesidades, las tradicionales, las propias asociadas, y las que han resultado producto de esta era post-COVID. Y la tercera pregunta es, ¿quién es mi competencia? ¿Mi competencia dónde? Mi competencia que también ataca el grupo objetivo de clientes que a mí me interesa desarrollar. Necesito saber quiénes son. Necesito hacer un mapeo de esa competencia. Entender en los atributos que son clave qué es lo que ofrece, cómo estoy respecto a ellos. Igual, mejor, por debajo, con una brecha. ¿Cuáles son sus debilidades? Eso también lo vamos a ver mañana, ¿cierto? ¿Cómo podemos ampliar la brecha de la competencia y el cliente? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son las mías? ¿Dónde tengo una oportunidad de mejora? Andrés nos hablaba de los esfuerzos. ¿Dónde tengo que hacer algo adicional para poder cubrir esa necesidad de ese cliente? Recordemos que esas respuestas no las vamos a obtener en nuestro escritorio, no nos las va a dar Google, Google algo nos puede orientar. Esas respuestas nos las dan nuestros propios clientes o nuestros clientes potenciales cuando hacemos las preguntas adecuadas. Entonces, el día de hoy, de una manera muy sencilla, lo que esperamos es que al final de esta charla, este primer día, podamos pensar y darle vueltas en la cabeza a quiénes debo vender. ¿Cuál es ese grupo objetivo de clientes que me interesa desarrollar? ¿Cuáles son los productos o servicios que debe incluir nuestra oferta de valor? ¿Cierto? ¿Cuáles son nuestros pilares de necesidades actuales? ¿Cuáles son esos 3 pilares sobre los cuales yo voy a desarrollar y profundizar y hacer muy fuerte para hablar con mi cliente y para colocarlo en nuestra oferta? ¿Cuáles son esos pilares de necesidades post-COVID que el cliente necesita y quiere entender y que hacen una diferencia? Importantísimo. Recuerden, los clientes ahora no van a hacer planeación de viajes de largo alcance, van a ser de corto alcance. Cuando ellos nos contacten, tenemos una oportunidad de oro. En ese momento, en esa interacción, es importante tener toda la información lista. No para entregársela toda al mismo tiempo. Recuerden el ejemplo que nos daba Andrés. No, pero hay que tenerla ahí. La que vamos a tener sobre la mesa es la que conforma nuestra oferta de valor, nuestros pilares. Pero si el cliente nos pide algo adicional, es importante que lo tengamos ahí. Porque ese es el momento de verdad en cual él está procesando esa información y la velocidad con la cual entreguemos una información precisa y clara va a ser fundamental por cuál oferente se va a inclinar. Entonces, es fundamental tener la lista y eso significa conocer muy bien mi producto, mi destino, mis servicios y, por supuesto, la competencia. Son las 6:30, de verdad que valoramos mucho su puntualidad, que nos acompañe. Vamos a dar unos minutos por si hay algunas preguntas
en el chat o alguien quiere abrir el micrófono y conversamos unos minuticos respetando su asistencia y su tiempo. Si quieren también hago acá la recapitulación. No, Recapitulación. Recapitulación. Sí. El tema de conocerse a sí mismo es importantísimo. Nosotros como empresarios a veces, o sea, toca hacer una autoevaluación de saber en qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Esto nos ayuda también pues a mejorar lo que estamos haciendo bien, potencializarlo, lo que estamos haciendo mal, emplear algunas acciones para que precisamente no perdamos clientes. Entonces, importantísimo. Una anécdota acá, pues que lo comentaba qué día, era el tema con los clientes. Una de las clientes que le estaba vendiendo me dice, Andrés, ¿y te puedo pagar por X medio de pago? Yo le dije, sí, sí se puede. ¿Y te puedo pagar por otro? Sí, sí se puede. ¿Y te puedo pagar por otro? Sí, sí se puede. Y al final yo le dije, mira, o sea, yo no puedo perder, digamos, la oportunidad de que el cliente me pague y tener esos medios disponibles. O sea, yo tengo desde medios internacionales hasta medios nacionales, porque ya cuando el cliente lo convencí, pues tengo que brindarle esa posibilidad cuando quiera pagar. Entonces, a veces, digamos, como en esos pequeños detalles, o sea, tenemos que fijarnos porque eso aumenta la conversión. Y hay clientes que a veces se nos escapan precisamente por eso que no lo teníamos controlado. Hoy en día, digamos que con el tema de la cuarentena, pues el tema de los pagos en línea, pues es fundamental que todo lo tengamos y pues hay diferentes plataformas entonces para que también lo puedan hacer ustedes. El análisis del paso a paso es fundamental. O sea, tenemos que empezar a analizar todo esto, empezar a decir, oiga, de pronto por acá se nos van clientes. Si yo me estoy demorando mucho entregando una respuesta, eso también puede ser un factor de decisión. O sea, a veces el cliente nos dice, dame una cotización y nos demoramos una semana. Entonces, la cuestión es que dependiendo de ese cliente, pues, o sea, nos toca empezar a responder. Entonces, analicen cada paso, cada cuánto se están demorando, cómo lo están haciendo, y ahí es donde pueden encontrar algunas mejoras. El tema de los productos, fundamental. O sea, hoy en día el tema de la bioseguridad, el tema de, pues, o sea, de esas facilidades que le damos al cliente, eso lo van a tener mucho en cuenta a la hora de decidir por ustedes o por otra empresa. Digamos, les cuento algo que estamos haciendo en nuestra empresa. Vamos a ofrecer lo que se llama el Free Cancellation Policy, que básicamente lo que hace es que canceles en cualquier momento, hasta 24 horas se puede. Y nosotros pues tenemos que acomodarnos a esto. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene miedo. Entonces la cuestión es que dando este tipo de opciones, pues la gente digamos que puede comprar con total tranquilidad y pues 24 horas antes se puede rechazar esa reserva. Entonces, este tipo de opciones lo que permite es que la gente vaya un poco cogiendo el ritmo y sobre todo la confianza para que pues vaya, digamos, permitiendo el tema de los viajes. Entonces, el tema del producto, hagan un análisis. Yo acá le decía a Ricardo también el tema de, pues hagamos énfasis en que la oferta que tenemos nos toca hacerle como un scan, toca pasarla ahí por un nuevo radar donde definimos si cumple o no cumple con lo que queremos ser como empresa y qué es lo que queremos vender. Porque hoy en día ponerse, digamos, con el riesgo de pues ofrecer algo de lo cual no estamos seguros, digamos un hotel que no cumpla con las características, de pronto un operador que no sea como tan confiable, esto puede salir muy mal. Entonces la cuestión es que mi recomendación, ustedes hagan una evaluación de cuál es la oferta que tienen, si están cumpliendo con todos los protocolos, si ofrecen esa misma seguridad que ustedes están proyectando en la venta, porque si lo hacen ustedes en la venta y después cuando el cliente esté haciendo el viaje no percibe esa misma sensación, ahí es cuando ustedes empiezan a tener problemas. Y acá en Colombia pues uno se puede comunicar, pero imagínense que la persona está en el extranjero. Entonces la cuestión es cómo generan ese enlace. Ahí es donde pues tienen que evitarse ese tipo de problemas. Y eso también es una recomendación pues que les doy, es lo que uno promete, lo que uno habla y lo que uno cumple, porque pues a veces las expectativas se nos elevan mucho y ahí es donde pues tenemos problemas. O sea, y eso me ha pasado a mí cuando he viajado, que le ofrecen a uno el cielo y la tierra y después llega un momento cuando ya uno está ahí en el viaje, pues no, efectivamente no era lo que habían asegurado. Entonces eso también es importante. Y mi última cápsula sería el tema de lo que hablábamos de la rentabilidad. Y esa rentabilidad es el tema de, o sea, no es, o sea, y es curioso, no es vender, 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 porque simplemente llegue plata, no. La idea es que sea una plata buena, que sea una plata de utilidad.
porque a veces, y se los digo, yo manejé hace unos 3 años alrededor de unas 6.000 personas al mes, todas internacionales, pero cuando uno iba a ver la rentabilidad era más o menos un 15% bruto, que cuando uno ya quitaba el resto de costos, estamos hablando que quedaba un 3% neto. Entonces, cuando uno iba a ver, pues trabajaba muchísimo, no dormía, o sea, hacía muchísimas cosas, pero al final la plata no se veía. Entonces, pues que hicimos una reestructuración y esa reestructuración era cambiar de clientes, cambiar, digamos, el segmento al que estamos llegando y hoy en día, pues bueno, antes del COVID estamos atendiendo más o menos unos 1.200, 1.500 clientes, pero con una rentabilidad promedio del 35% bruto, que eso ya era muchísimo más interesante en nuestra operación. Entonces, pues digamos que la inquietud también acá que les quiero dejar es el tema de la rentabilidad, porque pues no es solo que llegue plata, sino es cuánto de esa plata nos está quedando a nosotros como empresa. Entonces también es una pregunta interesante. Perfecto. Ya hay unas 3, 4 preguntas en el chat que ya voy a tratar, pero quería reforzar algo que mencionaba Andrés sobre la revisión de toda la cadena de valor y es algo que ya mañana vamos a ver, que tiene que ver con credibilidad. Credibilidad es un atributo fundamental para desarrollar, no se construye de la noche a la mañana, pero cuando se construye y se hace bien, nos ayuda a cerrar muchas ventas, aún si nuestro precio está por encima de la competencia. Ese es un elemento fundamental. Mañana vamos a ver ese tema de credibilidad. Estoy viendo aquí algunas preguntas. Vamos a enviarles, vamos a compartirles la presentación para que puedan tenerla y revisarla con detalle, por supuesto. Aquí alguien mencionaba, mis clientes tienen seguridad del cumplimiento del viaje. Esa probablemente es una característica de una necesidad post-COVID, que lo veíamos, ¿cierto? Entonces, frente a eso, si eso es lo que el cliente nos está diciendo, lo que tenemos que hacer es generar una solución, un esfuerzo, nos decía Andrés. En esos casos, él nos cuenta su ejemplo particular, pero uno también podría decir, pues vamos a adquirir una póliza que permita que el cliente cancele en cualquier momento y nosotros no tengamos que asumir pérdidas. El que le ofrezca, la compañía que le ofrezca al cliente esa tranquilidad y le diga, mire, decirle que no lo van a cancelar sería mentirle porque usted ve las circunstancias, pero ojo que yo aquí le tengo una póliza que le da la cobertura o como decía Andrés, le da la tranquilidad de cancelar en cualquier momento. Lo que pasa es que no siempre esa variable la podemos manejar. Entonces, esa es una herramienta que nos convierte en un diferenciador, porque cuando vemos la competencia, probablemente la competencia no le está ofreciendo eso. Alguien mencionaba por acá también, dice, Internet es nuestra mayor competencia. ¿Qué hacer? Y otra pregunta decía, ¿qué hacer ante la competencia de los buscadores por Internet? Bueno, mi percepción es la siguiente. Internet no es nuestra competencia. Internet es como una autopista con diferentes carriles. Algunos manejan o aprovechan carriles de más velocidad, si quieren llamarlo así, carriles preferentes, y otros no. Yo creo que Internet no es nuestra competencia. Lo que tenemos que hacer es entender cómo funciona Internet, cómo nuestra competencia lo está usando. Eso lo vamos a ver en los días siguientes con Andrés, para que Internet sea nuestro aliado. Y en muchos factores es nuestro aliado. Nosotros mismos, cuando les contaba el ejemplo, pudimos llegar a muchas personas que no conocíamos, que es más, no conocían Colombia. Muchas de ellas ni siquiera hablaban español. Y pudimos llegar a esas personas y hacer muchos negocios. ¿Por qué? Porque Internet no lo permitió. Pero por supuesto tuvimos que cambiar nuestro enfoque. Nuestro enfoque no era ya por correo, era una plataforma disponible 7x24, con una serie de atributos de nuestras pasarelas de pago. Entonces la invitación que les hago es a que piensen que Internet no es la competencia. Internet es una autopista que está disponible para todos con diferentes carriles. Unos preferenciales, unos van más rápido, unos van más lento. Lo que tenemos que hacer es entender cómo hacemos para movernos a los carriles que son preferenciales, a los que tienen los mejores velocidades, no velocidades en términos de Internet, sino los que nos traen los mejores clientes, los clientes más perfilados. Algo de eso vamos a ver también en los días siguientes y tomamos nota aquí para reforzarlo con Andrés, ¿vale? Entonces, pues de verdad agradecerles su puntualidad en este primer día que nos han acompañado. Aquí seguimos nosotros tomando notas y en la medida de los días siguientes vamos a tratar de abordar estas preguntas que nos hacen. Siempre son bienvenidas. Por favor, si les surgen preguntas de aquí a mañana a primera hora se conecten, nos los pasan por el chat y miramos cómo podemos ir resolviéndolas. De verdad, para ustedes una feliz noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Valoramos mucho su tiempo. Estamos seguros que esta información les va a ser de utilidad y aquí estamos para acompañarlos y para ayudarles. Les mandamos un saludo afectuoso y un abrazo para todos en los diferentes países que nos acompañan
y mañana los esperamos. Muchas gracias. Bueno. Ángela, ¿te pasamos el rol de administrador? Andrés. A ver. Creo que tienes el rol de administrador.